Hermanos, buenas tardes. Estamos a punto de comenzar un nuevo tema. Obviamente todos estos temas van a estar relacionados y yo estaba hablando con mi hermano Mark y es un tema bastante bueno. Tiene que ver con la soberanía de Dios. Estamos básicamente tratando del carácter de Dios y cómo es que nosotros podemos confiar en un Dios con ese carácter. Y pues yo creo que vamos a orar antes de comenzar. Freddy, ¿qué? Padre, aquí venimos ante usted, Señor, tal y como somos, que conoce todo de nosotros, y que pedimos que nos des calma, que nos des quietud en este momento para que podamos estudiar tu palabra, que perdones nuestros pecados y que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad en esta hora. Estudiemos tu palabra, que la podamos poner en práctica en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a ser más como Jesús. Y gracias, Señor, por nuestros hermanos que dirigen la enseñanza y pues que todos recibamos el beneficio de tu palabra para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Today we're going to begin a study on how sovereignty is related to the life that we live as believers. Hoy vamos a comenzar a hablar de este tema, de cómo impacta la soberanía de Dios en la vida diaria del creyente. It is very easy to attempt to live the Christian life, but to overlook the sovereignty of God as it functions towards us as believers. Es fácil pretender vivir una vida cristiana e ignorar o sobreestimar la soberanía de Dios. Well, and how the sovereignty of God affects our lives as believers in Jesus Y Christ. cómo esa soberanía de Dios afecta en la vida de nosotros como creyentes, esa vida que llevamos en Jesús. So, as we go through the study, Entonces, en la medida que vamos avanzando en este estudio, we're going to make some observations that I think will be very helpful. vamos a hacer algunas observaciones que creo yo que son muy útiles. At least I can say for me, it's been very helpful. Bueno, al menos para mí sí son muy útiles. All right. Okay, Go ahead. Sure, go ahead. Gracias. Por muchos años en mi vida cristiana yo pensaba que hay algo que falta, algo no está conectando. Me canso, dudo, termino agotado hablando espiritualmente y creo que falta algo. Y creo que todo esto está relacionado con qué tanta confianza estoy poniendo en un Dios que ha demostrado un carácter que está bajo control de todas las situaciones de la vida. Conforme vas aprendiendo esto, tu confianza debe crecer, tu amor por Él debe crecer, tu servicio debe ser mejor porque sabes a quién estás sirviendo. Creo que es muy importante que conozcamos a Dios, conozcamos su carácter y sepamos qué Dios tenemos y por qué es necesario pues rendirnos a Él, servirle a Él, adorarle a Él en nuestra vida diaria. Es todo lo que iba a decir. La soberanía de Dios se refiere al hecho de que Dios tiene el control total del universo. La creencia en la soberanía de Dios es distinta del fatalismo, ya que esta niega el libre albedrío humano. Fatalismo es una palabra que a veces la gente no entiende. Creo que necesitamos explicar un poquito. El fatalismo quiere decir que ya todo está predeterminado y que te va a ir mal, hagas lo que hagas. Básicamente
es el fatalismo. Y hay personas que por su personalidad son así, son muy fatalistas, ¿no? Y son personas que se van mucho a la depresión por el mismo falso conocimiento de que, ok, pase lo que pase, ya todo está predeterminado a algo que te va a salir mal. Y es todo lo contrario. Y Dios puede usar todas las cosas para los que le aman, para su beneficio, como vamos a ver posteriormente. Entonces, no estamos hablando del fatalismo, de ya todo, o un predeterminismo fatalista. Estamos hablando de un Dios que, a pesar de las decisiones erróneas de la humanidad, las puede usar para traer un bien para todos. Los seres humanos son capaces de tomar decisiones genuinas que tienen consecuencias reales. Dios no hace que todo suceda directamente, pero sí permite que todo suceda. Y en última instancia, la voluntad de Dios se cumple. A primera vista, estas declaraciones pueden parecer poco importantes para la vida diaria y más adecuadas para una discusión teológica esotérica. Solo para unos cuantos. Eso quiere decir esotérica, que es para un grupo selecto, solo para unos cuantos, sí, especiales, personas que tienen esa información privilegiada, ¿no? Okay. Sin embargo, la soberanía de Dios es bastante práctica y tiene un impacto significativo en nuestra vida diaria. Okay, so God is sovereign, Entonces, Dios es soberano and He does allow things to happen which He does not cause. y Dios permite que las cosas sucedan, cosas que Él no ha causado. But that does not mean that we do not have free will. Y eso no significa tampoco que no tengamos ese libre albedrío. We do have free will, and we do bear the consequences of our choices. Nosotros tenemos libre albedrío y también tenemos las consecuencias también de nuestras decisiones. There are believers that believe that God is the primary cause of all things. The believer. There are believers who teach that God is the cause of all things. Hay creyentes que creen que Dios es la causa de todas las cosas. But that's not what we're saying. No es eso lo que estamos diciendo. To put it simply, we can say something like this. Entonces, poniéndolo de una manera más sencilla, podemos decir algo como esto. God is sovereign. Dios es soberano, He is in control, Él está en control, but He's not necessarily controlling everything. pero no necesariamente Él está controlándolo todo. As human beings, we have the freedom that God has given to us. O sea, como nosotros, como criaturas de Él, se nos ha dado para que podamos hacer lo que queramos, To do those things that are contrary, that are in opposition to God's will. y a veces podemos hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. So, God, by this definition, as I would understand it, Entonces, es así como yo entendería la soberanía de Dios. God is not the author of sin. En otras palabras, Dios no es que sea el autor del pecado. When Adam and Eve were in the garden, they chose to eat of the fruit of the tree of knowledge. They chose that. Cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto del árbol del conocimiento, ellos tomaron esa decisión, ellos escogieron hacerlo. That was not the will of God. Esa no era la voluntad de Dios. And yet, because God is sovereign and has control over His world, the decision of Adam and Eve did not stop or cause the plan of God to be unfulfilled. Y
Y sabemos que como Dios es soberano, lo que hicieron ellos no detuvo los planes que Dios tenía. But let's continue. We'll see more of this as we go on. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver un poquito más de esto a medida que leemos. La soberanía de Dios impacta la vida cotidiana en el sentido de que elimina todo motivo de preocupación. Podemos confiar en que lo que la Biblia afirma sobre el carácter de Dios está respaldado por su capacidad. Now, I think that's an interesting statement. Aquí vemos una declaración muy interesante. The sovereignty of God gives to us the confidence that we do not have to fear or worry in this life. La soberanía de Dios nos da esa confianza de no vivir preocupados o con miedos en esta vida. Many times in Scripture we are told to trust in God. Y muchas veces en la Biblia se nos manda a confiar en Dios And not to trust in ourselves, y no confiar en nosotros mismos. or to imagine that we know the future and therefore we worry about the future. O imaginar lo que va a pasar en el futuro. Es por eso que nos preocupamos nosotros del futuro. So as we go on into this discussion of sovereignty, Entonces, a medida que estudiamos este tema de la soberanía, I think we can see that if we truly believe that God is sovereign, He has given us the confidence that we should have, which is to trust Him and not to worry. entonces, si nosotros seguimos estudiando, vamos a ver cómo Dios, en su al confiar nosotros en su soberanía, podemos confiar en Él, aprender a confiar en Él y no temer, no preocuparnos. Also, we might add, and Mario, I'll let you speak, it's also something we might want to think about, Algo que también en lo que podemos pensar es lo siguiente. is worry a sin? ¿Es preocuparse pecado? Well, we can imagine that there's all kinds of things that would be sinful, immorality, lying, stealing, murder. These are obvious sins. Podemos pensar en muchas cosas que son pecados. Las cosas que más comunes podrían ser, ¿verdad? Robar, la inmoralidad sexual, mentir, cosas que son obvias, ¿no? En las cuales creemos que son pecados. But if I worry, am I choosing a course of action, a way of seeing myself that is contrary to the teaching of the Scripture? Pero si yo me estoy preocupando, estoy yendo en una dirección donde me voy a encontrar en una posición contraria a lo que enseña la Escritura. Go ahead, Mark. Yo creo que sí. Una creencia, una fe contraria a lo que enseña la Escritura, como es la preocupación por ti o por las cosas o por lo que sea. Me gusta mucho como Mateo capítulo 6 ilustra este principio en donde el Señor Jesucristo enseña que no debemos preocuparnos por qué hemos de comer o qué hemos de vestir, y él escoge ejemplos de las aves que nuestro Padre Celestial las alimenta y nosotros valemos mucho más que las aves. Las flores que crecen ahorita y mañana ya no están, se visten con una gloria que Salomón no se pudo vestir con esa gloria, con esos colores tan bonitos que tienen las flores, ¿no? Y nos pone Jesús ejemplos de cómo debemos vivir una vida. Dice, basta cada día su propio mal. Dependemos de la soberanía de Dios, del carácter de Dios, de su bondad para suplir, y tenemos confianza en Él. Creo que una vida de preocupación es una vida que te trae muchos problemas y te lleva a otros problemas, ¿no? Entonces creo que no es una confianza en Dios, no es lo que Proverbios 3 nos enseña.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, iba a decir tus trochas. Pero es cierto, él es confiable. I might add, I don't know if you said this, but Jesus directly says, Y Jesús directamente dijo, do not worry about tomorrow. no se preocupen por el mañana, He says tomorrow has enough trouble of its own. porque el mañana traerá su Su propia propio- preocupación, sus propios problemas. Su propio mal. And the question we can also ask is, how good are we at predicting the future? Y otra pregunta a partir de esto es, ¿qué tan buenos somos prediciendo el futuro? I have seen to myself, first of all, I worry about things that never happen. Porque, por ejemplo, yo me miro a mí mismo preocupándome por cosas que nunca suceden. And worrying is not the will of God. Y preocuparse no es la voluntad de Dios. Mario was talking about Matthew 6. The disciples came to him, what are we going to eat? What are we going to wear? How are we going to survive? Y era lo que decía hermano Mario, decía, ¿verdad? Que cuando los discípulos vinieron a Jesús le preguntaron ¿qué comeremos? ¿Qué veremos? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Well, what's the answer to that question? ¿Y cuál es la respuesta a esa posible pregunta? The sovereign God that we know La soberanía de Dios que nosotros conocemos. can care for us. Él puede cuidar por nosotros. And that's the next point in the text. Ese es el siguiente punto que va a demostrar el texto acá. We must trust that the Bible claims. Podemos confiar en lo que la Biblia afirma sobre el carácter de Dios. Está respaldado por su capacidad. Dios no solo nos ama, sino que tiene la capacidad de cuidar de nosotros. Aquellos que son parte de la familia de Dios y que lo aman, pueden reclamar la promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos descansar en el hecho de que nuestro Dios, en realidad, es capaz de hacer todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver fácilmente cómo puede suceder eso. Romans 8:28, En Romanos 8:28, very famous verse, everybody knows it. un verso muy famoso, probablemente todos lo sepamos. How can it be that all things work together for good to those who love God? ¿Y cómo es que todo puede obrar para bien en las personas que aman a Dios, los creyentes que aman a Dios? This verse does not say all things work together for good for the disobedient Christian. Ahora, aquí no está diciendo, ¿verdad?, que todas las cosas le van a ayudar a bien a los cristianos desobedientes. Jesus said, we're talking about how do we define to love God? How would we understand? Estamos en el contexto de cómo amamos a Dios, ¿verdad? Jesus said, if you love me, Y Jesús dijo, si me aman, you will keep my commandments. ustedes guardarán mis mandamientos. So there's a very simple way of understanding what love for God means. Entonces hay una forma sencilla de entender lo que el amor a Dios significa. Very simply, I choose to obey God. Sencillamente, yo escojo obedecer a Dios. He is the creator. Él es el creador, He has a plan. tiene un plan. He wants me to live within the plan that He has created. Y Él quiere que yo viva dentro del plan que Él ha hecho. And therefore I show my love and my respect, Entonces por eso yo muestro mi amor, mi respeto. or we might say the fear of God. O lo podemos decir de otra manera, el temor a Dios. That doesn't mean we're hiding behind the door afraid of God, but it does mean that we respect Him. Entonces, y eso tampoco significa que
¿Es que estamos ahí escondidos detrás de la puerta, teniendo miedo de Dios? No. O sea, le respetamos a Dios. I heard a pastor once say the following: Un pastor una vez dijo lo siguiente: the fear of God could be understood as simply this: el temor de Dios se puede entender de esta manera. the one who fears God takes him seriously. Aquel que teme a Dios lo toma a Dios de una manera seria. And so that's the question that I have to ask of myself. Entonces, esa es la pregunta que yo debo hacerme a mí mismo. Do I take God seriously? ¿Yo tomo a Dios en serio? And the wonderful thing about the verse of 8:28, it says that if we love him, if we take him seriously, if we're obedient, Y fíjense lo maravilloso de este verso que estamos hablando. Dice, y sabemos que si lo amamos, o sea, que si lo tomamos en serio, si lo obedecemos, he's going to cause the things in my life for be a benefit to me, to what he says, all things work together for good. entonces, ¿qué va a pasar? Todas las cosas nos van a ayudar a bien, o sea, Dios va a traer estas cosas y va a ser para nuestro beneficio. Look at the last sentence of this paragraph. Veamos la última parte de este párrafo. Podemos descansar en el hecho de que nuestro Dios en realidad es capaz de hacer todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver fácilmente cómo puede suceder eso. It's a wonderful thing to imagine and to remember. Algo maravilloso de recordar. If I love God, if I take him seriously, if I respect him, he's going to be working in my life for my good. Si estoy amando a Dios y lo estoy obedeciendo, tenemos que estar tranquilos que Dios va a obrar a mi favor y para que todo sea para mi bien. Un error que he visto que muchos cometemos es buscar una explicación de cómo Dios va a hacer esto, cómo Dios va a resolver este problema, cómo Dios va a usar esto para mi beneficio, para mi bien. Yo creo que eso no debe. Hablamos de preocupación hasta por los detalles, hasta por esas cosas. Hay muchas cosas que debemos dejar a Dios. Creo que nuestro mayor deseo debe ser amarle, obedeciendo sus mandamientos, amar al prójimo, servir al prójimo en lo que podemos y no preocuparnos por cómo Dios trata todos los detalles. Él es Dios, Él sabe bien todas las cosas, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Nosotros no somos así. Y creo que haremos bien en no tratar de descifrar todos los enigmas y todas las formas en cómo Dios actúa. Solamente que Él actúa y Él hace las cosas. Y Él es Dios y nosotros no. ¿Okay? La soberanía de Dios impacta la vida cotidiana en el sentido de que podemos confiar en la obra santificadora de Dios en nosotros. Muchas veces los cristianos sienten que madurar en la fe depende completamente de ellos, como si Dios los salvara y luego esperara que nosotros hiciéramos el resto. Los cristianos desempeñan un papel en su propia madurez. Ciertamente estamos llamados a la obediencia y lo que hacemos importa. Sin embargo, al reconocer que Dios es soberano, también confiamos en que Él nos llevará a la madurez, trabajando en nosotros, lo cual se facilitará por medio de nuestra obediencia. Y podemos ver Gálatas 3:3 y Filipenses 1:6. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? En Gálatas 3:3. Y Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mirando nuevamente en Romanos 8, leemos,
en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, ¿verdad? Sin la S, creo. No, Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conformes. Conformes. De Plural. conformidad. Hechos conformes. A la imagen de Dios. De su Hijo. Para que Él, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso lo vemos en Romanos 8, 29 al 34. Nuestra salvación ha sido Un momentito. Uno de mis pasajes favoritos es este pasaje del versículo 32 que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, que lo entregó. No dijo, ay no, Él no. Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este principio creo que se le conoce en latín como el principio de a priori, en donde dice, wow, si Dios ya hizo lo máximo por nosotros al darnos su Hijo para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, ¿cómo no va a hacer lo menos? Darnos de comer, protegernos, cuidarnos. Esto a mí me da mucha confianza. Si Él fue capaz de entregar a su Hijo y no lo protegió, sino que lo entregó por nosotros, pues fácilmente nos va a poder dar un taco o nos va a cuidar, o nos va a dar lo necesario para sobrevivir, para subsistir. Estaba viendo aquí que algunas de las versiones actuales traen la palabra conforme sin la S. Ok. Interesante. Bueno. Muy bien, nuestra salvación ha sido el plan soberano de Dios desde la eternidad pasada. En lugar de centrarnos en nuestro propio desempeño, podemos descansar en el carácter de Dios y centrarnos en llegar a conocerlo. Como dice Jeremías 9, 23 y 24, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alaba en su valentía, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio sobre la tierra. Dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conocer a Dios, conocer cómo es Él, cómo hace las cosas, yo creo que debe darnos mucha confianza y mucho descanso en esta vida. Que este mundo, este sistema de cosas, como dicen los testigos por ahí, no nos deja nada bueno, nos deja mucho estrés, mucha preocupación, mucha ansiedad, pero Dios con su carácter nos demuestra que existe lo contrario: paz, confianza, tranquilidad. ¿Okay? La soberanía de Dios también afecta la forma en que tomamos decisiones. Reconocemos que Dios tiene el control
por lo que no debemos quedar paralizados por la toma de decisiones. Si tomamos la decisión equivocada, no todo está perdido. Podemos confiar en la fidelidad de Dios y en su capacidad para volver al camino correcto. En una nota relacionada, podemos y debemos tomar decisiones. El control soberano de Dios no significa que nos quedemos con los brazos cruzados y permitamos que la vida pase. Significa que podemos afrontar la vida con valentía, confiando en que nuestro amoroso Padre ve el panorama más amplio y está trabajando fielmente en todo para su gloria. El hecho de que Dios sea soberano impacta nuestro sentido de identidad. Cuando entendemos cuán poderoso es Dios y cuánto nos ama, podemos saber que estamos seguros en Él. Como objetos del amor soberano de Dios, permitimos que Dios nos defina y nos dé nuestro valor en lugar de poner nuestra atención en los ideales cambiantes del mundo y permitir que ellos nos definan. Cuando entendemos que Dios tiene el control total, somos libres para vivir nuestras vidas. No debemos temer el fracaso final o la destrucción final. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, NBI. It's interesting when we look at this. Es muy interesante cuando vemos esto. What we see is that God does desire for us to mature spiritually. Lo que vemos es que Dios desea que nosotros maduremos espiritualmente. He does want the experiences of this life to work for our benefit, for our good, spiritual benefit and good. Él también desea que todas esas experiencias de nuestra vida obren para nuestro bien espiritual. And God, who is sovereign, not only has the ability to bring these things about, Y Dios, siendo soberano, no solamente Él puede hacer que estas cosas sucedan. He knows that He can bring these things about if we will cooperate with Him. Él sabe, ¿verdad? Que Él puede traer estas cosas, que Él puede hacer que estas cosas sucedan también en la manera en que colaboramos con Él. But it's comforting to know that God does not expect me to be perfect. Pero es bueno tener la confianza en Dios, en que Él no espera que nosotros seamos perfectos. The sanctifying work of God does not only take place in those who are perfect in their application of the Word of God. Say that again, please. The sanctifying work of God does not depend on our perfection to do the will of God. Entonces, la obra santificadora de Dios no depende en qué tan perfectamente hacemos las cosas, ¿verdad? Sino en su but what? At the end. Well, it doesn't depend on us to be perfect in our application or Sí. perfect in our obedience. Yes. Entonces, sí, hermanos, no depende en la manera en que nosotros hacemos las cosas de manera perfecta o en nuestra obediencia perfecta, porque no lo hacemos realmente. But are we living faithfully? En la forma de vivir de manera fiel. Living faithfully is not living perfectly. Recuerden, vivir de una manera fiel al Señor no es vivir de manera perfecta. The Bible is full of examples of people who God blessed who were not perfect by any means. Y ustedes se fijan cómo en la Biblia, cuántos ejemplos hay de cómo Dios bendijo a tantas personas que no fueron perfectas de ninguna manera. And there's great benefit that comes to us when we seek to live faithfully. Y también hay otro beneficio cuando nosotros buscamos a vivir de manera fiel al Señor. We should never have this idea that if we're not perfect, God cannot bless us. That's not the message of Scripture at all. Entonces no tenemos de tener esta idea en que si no somos perfectos,
Dios no nos va a bendecir. Esa es una idea errónea que uno puede tener de las Escrituras. If I could live perfectly Porque si yo pudiera vivir de manera perfecta, in the pursuit of godliness or sanctification, en la medida que yo persigo la piedad, de verdad, Con la santificación. for sanctification, o la santificación, you might think that a person who is in this, who thinks about it in this way, they think they have the ultimate power to bring about sanctification. ¿y qué pasa? Si usted se fija en este tipo de persona está pensando que va a lograr la santificación por las cosas que le haga, por la manera en que él haga las cosas, por sus propios méritos. But this process of sanctification is something God does in the lives of faithful people. Pero recuerden que el proceso de santificación es ese proceso que Dios lleva a cabo en las personas que son fieles a Él. Not perfect people, No en las personas but perfectas, faithful people. sino en las personas fieles a Él. Sometimes we feel if we're not perfect, God's disappointed, He's upset, He's angry with us, and that is not the case. Y a veces pecamos y vemos y decimos, no somos perfectos, entonces de seguro Dios está enojado conmigo, etcétera, ¿verdad? Pero no es ese el caso. Está disgustado conmigo, ese tipo de... Pero no es así. So, God is sovereign, and He can work through our failures when we are attempting to be faithful to Him. Not in rebellion, but in our imperfection. Entonces, ¿verdad? Dios puede llevar a cabo sus planes a medida en que nosotros le somos fieles aún en nuestras fallas, no en nuestra rebelión, sino en nuestras imperfecciones. Right. Anything to add? Quería notar esto. El principio es esto. Si una persona, bueno, todos nosotros somos rotos, quebrados, vivimos en un mundo roto, y obviamente Dios sabe que vamos a cometer errores, vamos a hacer malas decisiones y quizás se nos van a cerrar las puertas para ciertas cosas, ciertas opciones, nos vamos a quedar con pocas opciones. Pero por ejemplo, si yo tengo una decisión A, decisión B, y tomo la decisión B que no es la correcta, Dios no me dice, ok, hasta aquí llegamos, que te vaya bien, allá en el infierno vas a estar ya, ¿no? Yo creo que hay opciones dentro de la decisión B que te pueden restaurar, que te pueden abrir. Dentro de la decisión B hay A y B. Entonces Dios sabe todas esas opciones, todos los potenciales, todas las decisiones que puedes hacer. Y aún así, Él no pierde el control de todo lo que Él tiene y lo puede hacer para tu bien. No se acaba el mundo cuando cometes un error, ¿sí? Dios tiene la solución, Dios tiene confesión, Dios tiene andar en la luz, Dios tiene un plan perfecto para que tú camines, te restaures, te levantes, regreses a la comunión con Él y sigas creciendo. Y bueno, eso es lo normal que debe de pasar, ¿sí? Muy bien. No debemos temer la inutilidad. Podemos estar seguros de que la voluntad de Dios se cumplirá y que será buena. Podemos confiar en que aquel que dice que nos ama es plenamente capaz de actuar basándose en ese amor en todos los sentidos. Podemos confiar en que incluso cuando el mundo parece estar completamente fuera de control, Dios tiene el control.
Sabemos que Él tiene todo el panorama en su visión, por lo que podemos confiarle los detalles de nuestra vida diaria. ¿Preguntas? ¿Alguna vez les ha servido a ustedes preocuparse? ¿Les ha servido para solucionar algún problema? ¿Les ha servido no confiar en Dios, deprimirse? ¿Les ha servido para ser felices, para estar más tranquilos? No, a nadie. Y yo creo que todos hemos pasado por eso. Cuando cuando no estamos confiando en Dios y en su carácter, cuando estamos preocupados por nosotros mismos o por algo, obviamente no estamos confiando en el Señor. A eso se reduce esto. Y lo que estamos tratando de comunicar con este estudio es que el Señor es tan bueno, tan justo, tan amable, tan soberano, que Él puede controlar las cosas sin ninguna ayuda de nosotros, y Él puede llevar a cabo su plan y para nuestro bien si le amamos y estamos confiando en Él. En realidad se oye sencillo, pero yo sé que en la vida práctica nos falta de alguna manera conectar algunas cosas, pero yo creo que esto a mí me sirve bastante cuando lo estoy leyendo, cuando estoy viendo que cómo es Dios y cómo soy yo debo de ajustarme y confiar más en Él para vivir mi vida como Él quiere, realmente. ¿Alguna pregunta? La pregunta acá es ¿cuánto estamos confiando en el Señor? Sí. ¿Cuánta fe tenemos depositada en Él? How much are we trusting in the Lord? That's the question. You know. How much do we trust, really? Well, part of the answer is we are trusting God when we know we are being obedient to Him. Sí, parte de la respuesta sería si estamos confiando en Dios cuando le estamos obedeciendo a Él. Simple example. If I'm a thief, am I trusting God? Por ejemplo, ¿verdad? Siendo yo un ladrón, tomando, ¿verdad? Ahí, ¿estoy confiando en Dios al robar, por ejemplo? No. ¿Verdad que no? I think one of the problems that we all face is we think we know, many times we think we understand better what we need than God does. Parte del problema es que a veces nosotros creemos que nosotros entendemos más lo que nosotros necesitamos que lo que Dios entiende. Entendemos mejor nosotros lo que necesitamos que Dios. Another example is similar, related. We know we're not living by faith if we love money. También sabemos que no estamos viviendo por la fe si amamos el dinero. We know we're not living by faith if we are concerned about what other people think of us and how they see us. Sabemos que no estamos viviendo por fe si estamos siempre preocupados por lo que los demás dicen de nosotros o cómo nos miran. In other words, if I'm not faithful to God because I'm trying to please somebody else, I'm not living by faith. Entonces, yo no estoy siendo fiel a Dios si estoy tratando de complacer a alguien más y no estoy siéndole fiel a Él, a Dios. Another big statement comes out of 1 John chapter 2. Primera de Juan, capítulo 2, ahí tenemos una gran declaración. John says, don't love the world or the things of the world. Y Juan dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. The one who loves the world does not love God. Porque el que ama al mundo no ama a Dios. If the world is telling you what you must be, and you're conforming to the teachings or the beliefs of the world system, that's not evidence of love for God. It's quite the opposite. Entonces, si yo me estoy conformando
a lo que el mundo me dice a mí de cómo yo debo de ser, cómo debo de hacer las cosas, entonces yo no estoy amando a Dios. In that passage, John describes love for the world as the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the boastful pride of life. Sí, en ese sentido, ese amor al mundo, Juan lo categoriza en tres cosas: la lujuria de los ojos, o el deseo de los ojos, creo que dice, el deseo La de la vanagloria de la carne, vida, sí. los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. If you are controlled by the desire for things that you see, O sea, si nosotros somos controlados por los deseos que vemos, or the things of your flesh that Oh. seek to be satisfied and find fulfillment that is in things which is contrary to God's word, o por las cosas de la carne que nos empuja a hacer eso, entonces, y no por la voluntad de Dios. or in the boastful pride of life, you have confidence in yourself and in others and in culture, but not in God to determine for you what is right and wrong. O por la vanagloria, el orgullo de nuestra vida, que nos hace hacer las cosas por nosotros mismos y no como Dios quiere que hagamos las cosas. These are all evidences that we're not living by faith. Todas esas son evidencias que nos dicen que no estamos viviendo por fe. There's many, many other examples. Y muchos otros ejemplos, ¿verdad? Yeah. Who do you want to spend time with? Por ejemplo, ¿con quién usted quiere pasar tiempo? Do you want to spend time with someone who takes God seriously? ¿Usted quiere pasar tiempo con alguien que se toma a Dios en serio? Or do you want to spend time with a godless person? ¿O usted quiere pasar tiempo allá con personas impías, incrédulas, que no son piadosas? Well, we could go on and on, in this. There's so many things to Y say. hay muchos buenos ejemplos. But I would say living by faith means living humbly before God and taking Him seriously. Entonces, vivir en fe, vivir una vida de fe, significa vivir una vida de una manera humilde, humillada delante de Dios y tomarlo seriamente. It's a good question, by the way. Muy buena pregunta a propósito, ¿verdad? Okay, anything else? Cuando yo estoy haciendo algo malo, yo sé que lo estoy haciendo. Yo sé que estoy desobedeciendo a mi Creador y su plan. Y sé que estoy poniendo mi confianza más en mí que en Él. Y que estoy buscando mi felicidad o mi satisfacción en las cosas o en mí, pero no en Dios. Y la Biblia nos manda, nos ordena que cambiemos el enfoque y no busquemos adentro de nosotros o en este mundo que no ofrece felicidad verdadera, sino en Dios mismo, en su carácter. Él sí puede hacer feliz al hombre. Ok, pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a terminar en oración. Los esperamos el próximo sábado. ¿Freddy? Sí, oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser humildes y a recibirla, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, usa, Señor, esas decisiones buenas y aún las malas que hemos hecho, siempre para que sus planes se cumplan, Señor, en su gran amor, en su soberanía. Y ayúdanos a confiar en usted, en seguir adelante, aun cuando tomamos decisiones insensatas, decisiones tontas. Ayúdanos, Señor, a tomar las mejores decisiones posibles en esta vida. Pero cuando no lo hagamos, ayúdanos a volver a usted, a descansar, Señor, en que usted cumplirá su propósito en nosotros y todo traerá gloria a su nombre, Señor. Gracias
por este tiempo de estudio de su palabra. Bendice a los hermanos que van a ver este video y que podamos seguir estudiando y podamos ser más como Jesús. Gracias, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Y a la multitud de hermanos que nos acompañan.